¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con ustedes con el programa Miremos al Ecuador y al Mundo, que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Miremos al Ecuador y miremos al mundo. Un saludo y un abrazo nuevamente para ustedes, a todos nuestros amigos que nos siguen. Vamos a ver cómo está el mundo en esta ocasión. Contamos con la presencia del economista Isidro Luque, analista económico y político. Y vamos a ver el tema que tiene convulsionado el mundo comercial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto su política de aranceles al mercado internacional. Parece que es una guerra económica, comercial con China, ¿no? En que ya el presidente Trump lo ha manifestado y lo está haciendo a través de su política económica. Pero estos aranceles abarca a todos los países prácticamente del mundo, al comercio internacional. Y nosotros aquí hemos invitado al economista Isidro Luque, que es experto en economía, para que nos explique, economista, qué significa, qué son los megas aranceles del presidente Trump, que realmente tiene al mundo completamente en preocupación. Se habla de temores económicos que se puedan producir en los países como Europa, en el resto del mundo, en América Latina, impuestos, aranceles que realmente están destinados para China. Bueno, a China le han elevado los aranceles. El presidente Trump ha indicado que le va a seguir dando aranceles para China. Ha puesto una moratoria de 90 días. Entre esas moratorias también estamos el mercado ecuatoriano. Economista, bienvenido al programa Miremos al Ecuador y al Mundo. ¿Usted nos puede explicar esta situación económica que vive, o esta crisis económica, o esta guerra económica mundial que lo ha impuesto el presidente Trump, para que nuestros seguidores puedan tener una idea, y nosotros, como un periodismo alternativo que debe orientar y educar a la ciudadanía, nuestro propósito es más o menos ver esa visión que usted nos dé y nos explique, economista Isidro Luque. Gracias. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación a compartir mis modestas opiniones respecto a lo que pasa en el mundo. A estas alturas de la humanidad, el mundo vive una fractura de carácter civilizatorio que se expresa en la pérdida de la hegemonía de un país que se convirtió en el hegemón único en torno al desarrollo y a la dirección que llevaba la humanidad. Esa hegemonía ha sido perdida, se ha ido perdiendo poco a poco, aunque sigue siendo los Estados Unidos el hegemón. Ha puesto en jaque al proceso global llamado globalización y a esa gobernanza que le dicen globalismo. Globalización y globalismo no es lo mismo, para comenzar. La globalización existe desde que los medios de transporte que la humanidad fue descubriendo y comenzó a usarlos para relacionarse con otros pueblos, otros grupos, otras costas, otros países e intercambio. Y eso, con el desarrollo de la tecnología, de los medios de transporte, pues la globalización a estas alturas del partido, la globalización es realmente insalvable. No puede haber un país que no tenga contactos con otros países, es decir, la posibilidad de que haya un país que se autoabastezca, que sea autárquico,
es casi imposible. Solo en las películas de ciencia ficción podría ocurrir aquello. Mientras que el globalismo es un proceso de consolidación de una gobernanza en torno a un gobierno global. Y les pongo un ejemplo. En Europa, cada país tiene en apariencia, cada país tiene su soberanía y su autonomía. Sin embargo, la Unión Europea decide el destino de cada una de las naciones. Y el gobierno de la Unión Europea no lo elige nadie. Son funcionarios que responden a los intereses de los globalistas y quienes administran la globalización. Ese sistema entró en crisis. Con la asunción del gobierno de Trump se rompe, porque Trump obedece, dentro de la gran economía global, obedece a otros intereses que no son la de los globalistas. Él no está por impulsar un gobierno global, él está por impulsar gobiernos nacionales. En otras palabras, recuperar la importancia de la gran nación norteamericana en torno al manejo del mundo. Es por eso que el presidente Trump impulsa lo que él llamó MAGA, Make America Great Again, hacer nuevamente a Estados Unidos grande. Ese es el programa mediático, político del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿y qué implica eso? Implica en traer la industria que en el proceso de globalización y de globalismo se fue buscando países donde la mano de obra es mucho más barata, donde los costos de la remediación ambiental no los asumen los países hegemones, sino que tienen que asumirlo los países de la periferia. Ese proceso Trump lo está revirtiendo. Ese es el trasfondo político del gobierno de Trump. Traer las industrias que están más allá de la frontera de los Estados Unidos a Estados Unidos para promover empleo, promover consumo, bajar tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero eso parece ser una ficción, porque este proceso le está ocasionando no solo problemas a la economía de los Estados Unidos, sino que le está ocasionando problemas al capitalismo global que está desestructurando. Hay que entender también que la economía global está financiarizada y está muy concentrada, muy concentrada. Se dice que cerca del 90%, entre el 85 y el 90% de los paquetes accionarios de las grandes industrias son manejados por tres grandes grupos, que ni siquiera son grupos financieros, sino que le llaman, son gestores, gestionan activos, y entre los activos que gestionan son la banca internacional. Ese es el BlackRock, que es un grupo de gestores de activos, Vanguard, que es otro grupo, y los bancos Goldman Sachs y todos sus satélites que manejan el sistema financiero internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias internacionales de crédito, que son las formas en que el capitalismo global creó para establecerse y asegurarse la hegemonía en economía, en mercado, en precios y en política, incluso geopolítica, social, cultural y militar. Entonces, esas condiciones se están dando y es lo que ha explotado. Economista, esta política económica, llamada así, del presidente Trump, podría quebrar la economía mundial. ¿A quién sector afectaría esta política que tiene el presidente Trump sobre el asunto de los aranceles?
porque eso puede ocurrir en cuanto al mundo comercial, que va a afectar el proceso de desarrollo, de inversión, economía de los países. Por ejemplo, Europa ha protestado sobre la situación, como usted lo indicaba. Y también el asunto en América Latina, países dependientes que están ligados estrechamente con el mercado de los Estados Unidos, el principal socio comercial de América, del Ecuador, es Estados Unidos. Pero en la situación que vemos está China, ¿no? Entonces parece que hay una competencia de mercado con China, porque siempre la política del presidente Trump es incrementar más impuestos contra China. ¿A qué se debe eso? Es que hay que ver que la actual contradicción que nos trae a opinar en este programa parte del funcionamiento del capitalismo global y sus contradicciones. La anterior administración de los Estados Unidos, encabezada por el presidente Biden, no representa los mismos intereses de los grupos que representa Mr. Trump. En realidad están en contraposición. Fíjese usted que la política internacional del gobierno de los Estados Unidos en la época del presidente Biden hizo, al acorralar a la Federación Rusa, al empujar sus fronteras, las agresiones militares aparentes o reales que impulsaban, le ponía límites a la frontera, acercaba a la frontera de la Federación Rusa, hizo que la Federación Rusa busque una alianza necesaria, existencial, con el gran gigante asiático, con China. Eso ocasionó la política económica y global del presidente Biden. Hoy, la política global del presidente Trump está haciendo que Europa busque alianzas con China. Entonces, no solo es la guerra de aranceles, porque a mi modesto entender, la guerra de aranceles forma parte de todas las herramientas del comercio internacional, son barreras al comercio internacional. Cuando un país, pongamos un ejemplo, Ecuador, produce banano y hay un importador ecuatoriano que quiere importar banano, el gobierno ecuatoriano tendrá que subirle los aranceles para que el que importe banano le cueste más que lo que cuesta en el mercado interno. Entonces, son barreras, entre otras, son barreras, las tarifas que en realidad en nuestra nomenclatura le llamamos aranceles, las tarifas son barreras de comercio internacional. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Trump? El señor Trump, el argumento fundamental ha sido de que todos los países del orbe han abusado de la bondad de los Estados Unidos y todos quieren comerciar, todos les están vendiendo a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no le puede vender a todos. Ese es el argumento. Por lo tanto, yo le pongo barreras arancelarias a todo el mundo, a unos más, a otros menos. Al Ecuador le tocó el 10%, ya vamos a ver el caso ecuatoriano, de qué manera afecta. Pero a otros países, hay un detalle, por ejemplo, a la Federación Rusa no le pone aranceles, no le incrementa aranceles. Pero a China, que es el trasfondo real de esta contradicción del capitalismo global, le impone 50%, 100%, hoy está en 150%, porque la política de negociación en el comercio internacional del gobierno del señor Trump es de apretarle el cuello al socio comercial, decirle te impongo estos y tú te sometes. Generalmente la mayoría, si no todos los países, han caído en ese proceso de someterse a las condiciones que imponen los Estados Unidos.
pero el músculo industrial, el músculo financiero, el músculo tecnológico que tiene la República Popular China es tal que le permite resistirse y no someterse, y en otras palabras, disputarle la hegemonía a nivel global. Tanto es así que hoy, creo que hoy, porque ayer había 80 y tanto % de aranceles que China le aplicó en respuesta a Estados Unidos, pero hoy está en 125 los aranceles que China le impuso a Estados Unidos ante la imposición de Estados Unidos del 150%. Entonces, esto tiene que parar por el bien del comercio internacional, porque esta guerra comercial lo que hará es que se distorsionen las economías de muchos países, incluidos las nuestras, las del tercer mundo, de los países emergentes que le llaman, de tal manera que es necesario parar esa cosa. Pero eso tiene otra razón, que son las disputas internas de los grupos económicos en los Estados Unidos. Fíjese usted que por el nivel de financiarización del capitalismo global, las grandes corporaciones, las más grandes corporaciones del mundo, tienen sus paquetes accionarios en las bolsas de Nueva York, en la City de Londres, en la Bolsa de Londres, en Frankfurt, en París, en Taiwán, en Sydney, Australia, en todas las grandes bolsas, tienen unos rebotes, unas subidas y bajadas tremendas que están haciendo trizas. Pero, economista, siempre las bolsas de valores, como usted acaba de señalar, de Nueva York, de Londres, están en un constante preocupación, tensión. ¿A qué se debe eso? Pero es que el capitalismo global y el funcionamiento de la financiarización es realmente una ruleta, es un juego de azar. Usted está apostando siempre a comprar barato y vender caro en el mercado de bonos de las grandes de acciones de las grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, financieramente, las grandes corporaciones cotizan en bolsa y los estados cotizan en papeles, con bonos. Y todo eso es manejado por un gran sistema de gestores de activos y bancos, que son Vanguard, BlackRock y Goldman Sachs y todos sus satélites. Entonces, ¿qué está ocasionando eso? Que ocasione profundas bajas. Y en ese proceso, los apostadores, amigos de Trump, están buscando la oportunidad para comprar barato las grandes corporaciones que surgirán y se convertirán en quienes direccionen y manejen este nuevo reparto del mundo. Porque es obvio que Estados Unidos ya perdió la unipolaridad, la conducción única, y hoy la Federación Rusa y fundamentalmente China, pero también la India, el surgimiento de los BRICS, la fuerza soberana que plantea México, por ejemplo, las contradicciones que Estados Unidos tiene con Canadá, con la misma Unión Europea y con sus socios hoy, por ejemplo, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que son socios naturales de los Estados Unidos, están más cerca de China que del gobierno de los Estados Unidos en esta circunstancia histórica actual. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? A mi modesto entender es que en este juego de las apuestas, los grupos que tienen le llaman activos, ¿verdad? Los que tienen la liquidez, han convertido los bonos, que son papeles, en liquidez, en activos, sea oro, sea criptomoneda, sea moneda fiat, están esperando las bajas más bajas para hacerse del control corporativo de esas grandes corporaciones que dirigen al mundo, especialmente las tecnológicas, las del petróleo, la industria militar. Entonces, eso es el fondo económico y financiero de esta aparente lucha caprichosa de un gobierno respecto al resto del mundo, pero todo tiene su racionalidad. Economista, esta guerra comercial de aranceles que la ha desatado el presidente Donald Trump va a afectar a la economía mundial. En lo que respecta al Ecuador, dice que el gobierno va a disminuir un 10%
a la importación de los carros norteamericanos para que tengan un valor menos y pueda competir con los vehículos chinos que son más baratos. Pero eso, si se da o ya se va a dar porque así está dispuesto, va a crear una crisis porque los cambios los ensambladores que ensamblan carros en el país, ellos dicen que va a afectarles a ellos porque si eso se da, si los carros norteamericanos llegan a costar un valor menos, va a competir con el mercado nacional y eso podría causar la quiebra de este sector y poner en riesgo a 5.000 plazas de trabajo y desperdiciar 90 millones de dólares de inversión. Entonces quiere decir que esta situación puede o va a generar una crisis a nivel nacional en este sentido. Mire, cualquier cosa que ocurra en los países poderosos afecta a los países del tercer mundo y particularmente el Ecuador. Yo escuché al presidente Noboa, creo que no sabía lo que decía, que el aumento que él había logrado de solo 10%, cosa que no es cierto, yo dudo que haya logrado eso, porque eso si hubiera logrado cero, eso es un logro, pero que le aumenten los impuestos de exportación al Ecuador, de importación de Estados Unidos de productos ecuatorianos, eso encarece, eso es una barrera a la producción exportable ecuatoriana. Entonces él dijo que eso iba a ayudar porque aumenta la competitividad, y usted lo ha dicho. Si suben los aranceles, significa que la producción ecuatoriana, los productos que vayan al mercado norteamericano van a ser 10% más caros. Por lo tanto, yo no veo por dónde aumenta la competitividad. Pero si se dan esas medidas de proteccionismo inverso, porque no están protegiendo a la industria nacional, están protegiendo a la industria norteamericana en la noticia, en la nota que usted me da, que van a bajar el costo de los productos norteamericanos para que puedan entrar al mercado nacional. Pero eso a su vez ocasiona lo que usted ha señalado, el quiebre de las empresas, la ruptura de las cadenas de suministro, el desempleo. Por lo tanto, eso agravará las condiciones de empleo, sociales, económicas, incluso presupuestarias del Estado, porque al producir menos, al haber quiebra interna en la industria nacional, las contribuciones tributarias de todos estos grupos va a disminuir y el presupuesto general del Estado va a contar con menos recursos que los que está obteniendo hoy, incluso con el 10% de barreras arancelarias que pone el gobierno de los Estados Unidos. Economista, vemos que la explicación que usted nos ha dado de la orientación en campo de la economía, cómo está la situación mundial en el aspecto comercial y la situación que el presidente Donald Trump ha impuesto arancel al comercio mundial, ¿cómo una economía tan pequeña y dependiente como la de Ecuador, que está ligado a este gran círculo comercial, ¿no?, dependiendo de unas relaciones de producción y de comercio a nivel mundial que nos debemos a las grandes potencias, ¿qué gobierno o cuál gobierno puede tener una política económica que pueda contrarrestar estas situaciones? ¿Qué puede hacer Ecuador o los países dependientes para poderse proteger de estas arremetidas comercial que prácticamente nosotros lo vemos imposible? Si Estados Unidos maneja el comercio, maneja los aranceles, igual China, igual la potencia, ¿qué nos espera a nosotros los países dependientes? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la política de defensa para poder contrarrestar o enfrentar esta situación? Eso es una receta que ya existe desde hace mucho tiempo y que las condiciones del desarrollo del neoliberalismo en América Latina y en Ecuador hicieron cambiar, que es los procesos de integraciones binacionales, regionales, suramericanos, las uniones con otras economías, los acuerdos entre países, es necesario para hacer frente a esta política que sí afecta a la economía, al empleo
y a las condiciones normales de vida de las naciones. Nosotros tenemos una larga trayectoria de ir estableciendo instituciones regionales. Yo recuerdo el Pacto Andino, que eso ya es historia, las integraciones regionales, la CELAC y todas esas cosas, Mercosur y todo eso que el neoliberalismo, ¿verdad?, los intereses de las compañías financieras transnacionales, internacionales, han hecho que esos mecanismos de integración vayan perdiendo vigencia. Pero si el mercado latinoamericano, pongamos el ejemplo de América del Sur, si el mercado latinoamericano para vehículos, para bananos, para café, para flores, fuera lo suficientemente flexible y tuviera la voluntad política de esos gobiernos para hacer procesos genuinos de integración, estoy seguro de que el impacto de esta guerra comercial aparente, porque es aparente, afecte a las economías nacionales. Los procesos de integración son necesarios. Y tener una alta dosis, ¿verdad?, de dignidad y de soberanía nacional para pensar en términos de país y no en términos de países extranjeros que están muy lejanos a los intereses nacionales. Economista, para que se logre una integración en la región, en este caso de América Latina, América del Sur, se requiere una voluntad política y los gobiernos tienen esa voluntad política. Por ejemplo, tenemos a un señor Milei en Argentina que hace y deshace, ¿ya?, y así, etcétera. Podrá darse una integración a nivel comercial, regional, para poderse proteger de esta guerra económica, o los gobiernos tienen esa responsabilidad histórica de poder hacer. Mire, lo bueno de lo malo en términos de esta guerra aparente, esta guerra comercial aparente, es que desnuda la necesidad de tener gobiernos soberanos, de tener gobiernos que respondan a los intereses populares, nacionales, regionales, ¿verdad?, porque eso es una necesidad. ¿Cómo puede sobrevivir el Ecuador, por más amigo del gobierno norteamericano que sea, si el gobierno norteamericano insiste en imponer las barreras arancelarias y una serie de medidas que coartan el normal desarrollo de las economías y de las sociedades latinoamericanas? La única manera es... Pero el neoliberalismo logró enajenar a las sociedades. Si usted hace un repaso de lo que pasa en América Latina, Colombia salió de una larga noche neoliberal que hoy está tratando de sostenerse con el gobierno del señor Petro. Ecuador, usted tiene ahí un gobierno de las características que conocemos, ¿verdad?, y que sabemos que no necesariamente está en función de los intereses nacionales y populares. El gobierno de Perú igualmente, ellos tienen actualmente una profunda contradicción en este proceso, porque ellos desarrollaron el gran puerto de Chancay, que es un gran puerto de entrada de todo el comercio internacional que viene de Asia Pacífico y entra a América por ese puerto, que es un puerto inmensísimo, ¿verdad?, inmensísimo, y que tiene capitales, una importante participación de los capitales chinos. Pero de todas maneras, Perú tiene esas condiciones de un gobierno realmente no muy soberano, que digamos. Chile, a pesar de lo que se diga, es más neoliberal que todos los neoliberales de América Latina, porque en Chile se da el imperio de las corporaciones transnacionales. Ahí la vida nacional de Chile está en ese sentido. No hay instituciones nacionales auténticas en Chile. A pesar que tiene un gobierno democrático, progresista y que responde al pueblo. Ni es progresista, ni es democrático, ni es de izquierda, ni nada. Es un gobierno neoliberal con cualquier fachada. Lo tienen al señor Milei, que ya usted tiene ahí un libertario. Un gran actor. En Brasil, por ejemplo, hay una profunda contradicción entre los grandes grupos económicos de Brasil, porque todos están en dependencia con el gran mercado global
pero también participan de ese proceso de integración que son los BRICS, que son las economías emergentes fuertes del planeta, en la cual está China, está Rusia, está India, está Sudáfrica y también Brasil. Dicen que México ha sido medio aceptado, a Venezuela no lo dejan, pero etcétera. Argentina renunció a ser parte de los BRICS. Entonces, ahí nosotros vemos que hay un proceso de readecuamiento, de reparto del mundo, del mercado global, ¿verdad?, en diferentes bloques. Y cada vez más se expresa eso en el aparecimiento del bloque China, Rusia y los BRICS, el aparecimiento de la Federación Rusa como un poder real, la manutención del poder de los Estados Unidos y esa ambivalencia que hoy, que tendrá que resolverse en el cortísimo plazo que tiene la Unión Europea. Entonces, ¿cómo afecta eso a nuestro país? Nuestro país va a ser afectado porque nuestras exportaciones tienen barreras en otros países. Economista, ya para ir conversando y dando fin a esta importante entrevista, nosotros nos preguntamos en esta situación que vive el mundo, la guerra comercial que la ha desatado el presidente Donald Trump. Vemos que en Europa, en la misma América Latina, como Brasil, Argentina, México, la academia juega un gran papel de análisis, de exposición científica a la economía nacional y mundial o regional. Pero vemos que en nuestro país no ocurre eso. Desde que un gobierno anterior castró la universidad en su pensamiento, en su papel académico, científico, no hay una respuesta de la academia que dé una orientación al país sobre esos temas. Usted como economista, ¿qué opina sobre eso? ¿O qué hay que hacer para que la universidad recobre ese papel académico que es interesante y muy fundamental para el desarrollo del país? Mire, ese fenómeno al que usted se refiere y particulariza en el caso de Ecuador es un fenómeno global. Yo tengo familiares muy cercanos que viven y se han formado en la Academia Europea. Y ese fenómeno de la privatización de los procesos científicos que se generan desde la academia, científico-técnicos que se generan en la academia, tienen un sentido neoliberal, tienen un sentido cada vez menos crítico, cada vez más tecnocrático y cada vez más antipático, no empático con las necesidades de la humanidad. En nuestro país, en el gobierno de Correa, para ser exacto, se hicieron reformas importantes a la Ley Orgánica de Educación Superior. Cualquiera que haya sido el objetivo, no lo cumplieron. Simplemente obtuvieron, a mi juicio, a mi modesto entender, todo lo contrario. Es decir, privatizar la educación. Porque el modelo CENESID, aunque Yachay fue uno de los relativos aciertos, pero muy escaso, lo único que abonó fue al desarrollo de las universidades privadas, quienes triplicaron o cuadriplicaron su matrícula, mientras que la universidad pública ha sido deprimida en cantidad, calidad, investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos en las academias hoy? Academias mudas, incapaces de hacer críticas reales. Hay sus excepciones, creo que la Universidad de Cuenca te está dando muestra de que la academia ecuatoriana con pensamiento crítico existe, algo en la Universidad Central. La Universidad de Guayaquil está nula, está descerebrada, no opina, no dice nada, y eso es parte del proceso de aculturalización que el neoliberalismo impone a los estados, porque una sociedad menos ilustrada, menos educada, menos alimentada es una sociedad que no piensa, simplemente sobrevive, y esa es la dinámica y la lógica del neoliberalismo. Nuestras academias tendrán que superar eso,
esa situación, porque es necesario. Yo recuerdo, yo vengo de la universidad pública, los años 70, 80, 90, las universidades públicas daban las pautas del desarrollo, la dirección del desarrollo científico, técnico, del desarrollo de la producción, de la distribución, ¿verdad? Incluso de las líneas del desarrollo científico. Ahí tenemos y podemos recordar lo importante que fueron la Politécnica Nacional en Quito y la ESPOL en Guaya, que eran los dínamos del desarrollo de la ciencia y la tecnología en esa época. Hoy muy poco queda de eso, y en las universidades públicas realmente hay muy poco que aporten. Necesitamos una universidad crítica. Yo creo que estamos en un proceso de cambio, un proceso civilizatorio de cambio de paradigmas, y eso cuesta mucho y además no es de la noche a la mañana, eso es a largo plazo. Bien, economista, entendemos su explicación académica, en este caso como un profesional de economía, y también en el aspecto político, y entendemos que tanto en gobierno de izquierda y gobierno de derecha en este país siempre ha estado presente el neoliberalismo. Gracias, economista Isidro Luque, analista económico y político. Gracias, amigos, a nuestros seguidores que siempre están con nosotros. Será hasta la próxima oportunidad. Un abrazo. Muy buenas tardes.